Bueno, como ustedes saben, este año son las Olimpiadas de París y el Team Chile contará con una participación de 48 deportistas nacionales. Nuestra delegación estará encabezada por dos abanderados, la remera Antonia Abraham y el tenista Nicolás Yarri. Del total de deportistas, 22 harán su debut olímpico en París. Y esta delegación nacional, que además cuenta con 24 medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Parapanamericanos, mira su trabajo con mucho orgullo, con vista además a la postulación de nuestro país para las próximas Olimpiadas del 2036, por lo que la delegación será encabezada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Bien. En otro tipo de materias quisiera señalar que así como el gobierno ha señalado que mantiene una agenda tanto en temas de seguridad pública como de seguridad social y de seguridad económica, quisiera destacar las iniciativas que están haciéndose en materia de transporte público, tanto en los temas de los paraderos de micro flexibles que ha anunciado el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, como en el uso de cámaras para pilotear la operatoria de algunos buses, ¿cierto?, a efectos de poder verificar que sean medidas de mayor seguridad las que se puedan ir implementando para los pasajeros y pasajeras, y en los próximos días abordarán otras medidas en relación al uso del transporte del metro. En materia de seguridad económica, hemos avanzado, ¿cierto?, con la presentación de las indicaciones al proyecto de ley de equidad salarial, que se anunciaron el día viernes de la semana pasada, que se ingresaron hoy día al Congreso y que buscan igualar la cancha entre hombres y mujeres y que el género, si se trata de un hombre o de una mujer, no sea la razón por la cual una mujer recibe menos. De 100.000 pesos que recibe un hombre, a la mujer se le pagan 75.000 pesos. Por tanto, este 25% de discriminación tiene que ser superado, para lo que el Ejecutivo pondrá su énfasis en las empresas de mayor tamaño a fin de poder abordar estas brechas de equidad de género. Asimismo, en materia de seguridad social, a partir de los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores, se implementó la extensión del bolsillo familiar electrónico por 3 meses más durante el invierno, que consiste en la entrega de 13.500 pesos por cada carga familiar a los beneficiarios del subsidio único familiar y de la asignación familiar, en este caso, ¿cierto?, a 1,2 millones de hogares, y se empezó el pago el 19 de julio, es decir, 2 días atrás, a través de depósito en la cuenta de quienes son beneficiarios de estos programas sociales. Y junto con eso está cursando también el aporte al Fondo de Estabilización del Petróleo y las Bencinas, que ha permitido reducir el precio del litro de bencina, que se comprometió en promedio mantenerse en torno a los 1.050, llegando hoy día a los 1.044 pesos el precio del litro, lo que muestra una baja de 98 pesos con motivo del aporte que se hace del FEP, y que también formó parte de los acuerdos entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno. En los temas legislativos, quisiera señalar que esta semana es bastante clave porque se va a poner discusión inmediata para varios proyectos de ley que están contenidos en el Fast Track de Seguridad Pública. Y lo queremos señalar porque avanzar en la agenda de seguridad pública es una prioridad para el gobierno, porque es una prioridad para la ciudadanía. En ese contexto, esperamos que esta discusión inmediata nos lleve a la pronta votación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, con un único objetivo: poner la tranquilidad y la vida de las personas al centro de la preocupación de la política pública, de la política contingente y del país completo. Esperamos que el Parlamento tome esta discusión inmediata y vote este proyecto de ley para seguir avanzando. Y lo mismo en materia de cumplimiento tributario, donde, como se sabe, hemos estado trabajando una agenda acerca de evasión y elusión tributaria, que entre otras materias, ¿cierto?, contempla la posibilidad de contar con mejores recursos para poder hacer inversión tanto en temas sociales como en temas también de seguridad pública. Finalmente, esta semana también va a ser clave para efectos de poder avanzar en materia de pensiones. Se ha convocado para el día miércoles de esta semana, por parte del presidente de la Comisión Trabajo, senador Coloma, a la Comisión Técnica, que, como sabemos, llegó a algunos acuerdos parciales sobre la materia, y como Ejecutivo seguimos reiterando nuestra intención de que este proyecto se vote en el mes de julio, considerando que se acercan las elecciones municipales y que sabemos que mientras más transcurra tiempo, esto va a ser más difícil
que pueda, ¿cierto?, allegarse a un acuerdo, dado que la tensión política muchas veces va polarizando el país. Por eso insistimos en nuestro llamado, en nuestra petición al Parlamento, poniendo a los pensionados por delante, que esto se vote de aquí al 31 de julio. Dicho lo anterior, pasamos a las preguntas, si les parece bien. Ministra, buenos días. Yo le quería preguntar respecto a la cárcel de máxima seguridad. ¿Nos puede confirmar que la cárcel que anunció el presidente va a estar emplazada en la comuna de Santiago? Hoy día lo confirmaron parlamentarios que se reunieron con el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo van a manejar las diferencias que han surgido, por ejemplo, con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler? ¿Está entorpeciendo esta gestión en materia de seguridad? Y aprovechar de preguntarle en el plano legislativo, ¿qué tan optimista es la moneda para el avance de los proyectos que se anunciaron van a tener discusión inmediata, que son estos 6 días de tramitación? Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que los anuncios que ha hecho el presidente de la República en torno a la necesaria construcción de una cárcel de alta seguridad van a ser detallados dentro del mismo día de hoy por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por tanto, él será quien entregará directamente hoy día el plan de ubicación de dicha cárcel y lo hará en términos oficiales, más allá de trascendidos que pudieran haber. Sí reiterar que es una preocupación del gobierno abordar los desafíos, los temas de seguridad que tenemos y que sabemos que la situación de las cárceles lleva mucho tiempo en nuestro país pendiente y que ante los nuevos desafíos tenemos que también crear penales que sean, ¿cierto?, que cumplan con los estándares, que sean con todas las medidas de seguridad y que estén emplazados en los lugares más adecuados. Para eso se han hecho estudios y será el ministro de Justicia quien entregará dentro del día de hoy, como señalaba, todos los detalles. En relación a la agenda legislativa que usted preguntaba, la verdad es que hemos tenido una situación en la cual muchos proyectos han tenido una discusión bastante larga. Es más, en materia de pensiones llevamos cerca de 20 meses con el proyecto de ley pendiente y esperamos poder avanzar, la verdad. Creemos que hay mucha gente que está en sus casas, que nos observa todos los días y que ve con preocupación cómo los temas que a la ciudadanía le importa quedan fuera del foco de la discusión y se toma la agenda los temas más políticos, ¿no?, los que a nosotros, las y los que estamos en política, nos importan. Y eso produce una brecha importante entre la ciudadanía y quienes estamos en política. Esperamos que con todos los pasos que hemos dado y la flexibilidad que como Ejecutivo hemos mostrado, esto pueda resolverse dentro de este mes, avanzar en particular en materia de pensiones, dado que pensar que esto va a poder resolverse con posterioridad en realidad constituye, ¿cierto?, una medida en la cual solo podría terminar dilatándose el tema, pero resolviéndose muy difícilmente más adelante. Solo para precisar, el tema de las gestiones con estos sectores que no se han mostrado contentos con el emplazamiento de esta cárcel, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, el ministro de Justicia se va a reunir con todos los actores o todas las actorías incumbentes sobre la materia. Es evidente que aquí hay muchos gobernantes locales, alcaldes y alcaldesas que van a querer entregar su opinión y cualquier diferencia que se pueda abordar evidentemente tiene que irse resolviendo desde el impacto mitigatorio a través de distintas medidas que se puedan adoptar. Pero eso es un tema en desarrollo que debe todavía seguir su curso, para lo cual el ministro Cordero va a llevar adelante las conversaciones y los anuncios que correspondan. Buenas tardes. Buenos días todavía. Preguntarle, con el recrudecimiento de la delincuencia que reconoció el presidente Gabriel Boric la semana pasada, ¿el gobierno sigue sosteniendo que Chile es uno de los países más seguros de la región, como lo señaló la ministra vocera Camila Vallejo? El gobierno lo que está preocupado es de abordar los desafíos que en materia de seguridad para el país se presentan. Y para esto quiero señalar que lo que ha indicado tanto el presidente de la República como la ministra Toá y el subsecretario Monsalve van en una misma línea. En primer lugar, fortalecer las capacidades del Estado. Para eso, tanto los servicios que componen aduana como impuestos internos, la unidad de análisis financiero y la Fiscalía Nacional van a estar bajo una coordinación conjunta que lo que busca precisamente es poder hacerse cargo no solo del hecho delictual en sí que se produce y de su prevención, sino que de los efectos y de los movimientos, ¿cierto?, que esto conlleva en la ruta del dinero. Y de ahí que como gobierno insistimos, ¿cierto?, en la necesidad de levantar el secreto bancario
para poder perseguir la comisión de dichos ilícitos. Asimismo, en torno a los temas policiales, tanto de parte de Carabineros como de investigaciones, el Gobierno está, ¿cierto?, disponiendo la unidad de acción en materia de Carabineros y Policía para que el fortalecimiento de estas fuerzas de orden a través de mayor dotación, como se anunció los días previos, conlleve además una focalización de dichos insumos, recursos con los que cuenta el Estado en los sectores de mayor conflictividad. Por eso nuestra preocupación está en el quehacer ciudadano, que es lo que a la gente le interesa en cuanto a la necesidad de vivir tranquilas y tranquilos. Sabemos que esta es una tarea bien desafiante y sabemos que es una tarea además en la cual entramos con fuerzas, ¿cierto?, que no habían tenido el empuje suficiente durante el último periodo, entre otras circunstancias, porque el país estuvo en pandemia. Pero hemos hecho un gran esfuerzo como gobierno y así lo ha demostrado no solamente el discurso, sino que los presupuestos y las gestiones. Por ejemplo, en materia de municipios, las transferencias por parte del gobierno se han duplicado y ya no se entregan con una lógica de concurso como se hacía antes en base a postulaciones, sino que se entregan en base a índices objetivos de comisión de delito por comuna. Ese es un esfuerzo concreto que ha traído y ha llegado mayores recursos a las comunas, pero que todavía no nos termina de desafiar, y en eso también estamos claros. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería preguntar, ministra, por el tema de pensiones. Usted insistía en que se busca que esta se pueda votar en julio. ¿Qué es lo que finalmente se espera para los próximos días? Sabemos que esta semana la Comisión de Trabajo va a analizar el informe de la mesa técnica. Respecto a la reforma, uno de los principales nudos es la separación de la industria, y pensando en los tiempos y que ustedes como Ejecutivo buscan que se vote este mes la idea de legislar, ¿cuán dispuestos están a ceder para lograr que se avance la reforma? Mire, el Gobierno ha hecho un ejercicio importante de buscar acercamientos con la oposición en esta materia. Todo esto pensando en que esta es una reforma para los jubilados, para los futuros jubilados y en particular para las mujeres pensionadas. La verdad es que tenemos un acuerdo parcial que propuso algunos temas la Comisión Técnica y lo que esperamos es que esto, luego de que se exponga este miércoles en el Senado por parte de la Comisión Técnica, se ponga en votación. Esa es la expectativa que tenemos como Gobierno, que esto dentro del mes de julio se vote. Y lo queremos pedir humildemente de nuevo a la oposición, que tiene la mayoría en el Congreso Nacional y que es la que define si se vota o no este proyecto de ley, porque tenemos una responsabilidad pública en esto, muy importante, con las personas que están en sus casas. Esperamos que se vote, sinceramente. Creemos que es necesario, creemos que las personas en sus casas de verdad que les falta de repente como sintonía o entender a los que estamos en política, porque estamos realmente resolviendo otros tipos de temas y no los que a la gente le interesan. Y eso es muy delicado para un sistema político, hace que pierda legitimidad. Así que esperamos sinceramente que esto se vote dentro del mes de julio. Ese es el camino que esto sigue. Buenos días, ministra. Buenos Quería días. consultarle unas líneas relacionadas a la reforma de pensiones. ¿Cómo ven desde el Gobierno que mañana se comiencen a tramitar las propuestas de nuevos retiros de las AFP mientras siguen las conversaciones con parlamentarios respecto a la reforma de pensiones? Y también, ¿qué le parece la apertura de sectores de RN a votar a favor de un nuevo retiro de fondos? Mire, respecto al tema de los retiros, sin duda a nosotros nos habría gustado llegar a esta fecha con la reforma bastante más avanzada. Hemos tenido oportunidad de votarla con anterioridad, pero no hemos encontrado la sintonía con la oposición para poder votarla. De hecho, el presidente pidió que se votara en mayo, luego en junio y ahora vamos en julio. Los proyectos de retiro se empezarían a legislar o a tramitar mañana, 23 de julio. Entendemos que son 5 iniciativas legales que se van a fundir, que están en la Comisión de Constitución. Nosotros como Ejecutivo no las vamos a apoyar, pero reiteramos nuestro llamado urgente a que la reforma avance. Es indispensable para poder dar respuesta a la ciudadanía. Buenos días, ministra. Buenos días. El presidente el fin de semana tiene previsto un viaje a Emiratos Árabes Unidos. Si pudiera contarnos la importancia de ese viaje, cuáles van a ser los énfasis y quiénes lo acompañan. ¿Y qué, perdón? ¿Quiénes lo acompañan? Ya. Bueno, como sabemos, el presidente tiene desplegada una agenda para este fin de semana, aparte el fin de semana para estar lunes y martes en Emiratos Árabes Unidos. Es
la visita oficial que se realizará lunes 29 y martes 30 de julio. Es la primera visita de estas características que hace un mandatario chileno a dicho país y tiene objetivos centrados principalmente en una agenda de inversión y de carácter económica. Ya hay interés desde la autoridad de los Emiratos Árabes Unidos de conocer la experiencia chilena en relación a las energías verdes y sostenibles y analizar las oportunidades de colaboración, particularmente en temas como el hidrógeno verde. La delegación del presidente va a ser confirmada en los próximos días, pero va a ser conformada evidentemente por diversos ministros y ministras de Estado, parlamentarios y además de una delegación empresarial y de invitados especiales atendida a la temática que se va a abordar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ministra, muy buenos días. Buenos días. Respecto del veto a la elección de 2 días que multaría a los ciudadanos y no a los electores, el ministro de Justicia señaló hoy que es una discusión constitucional abierta. ¿Descarta usted que el veto que se presente tendrá vicios de constitucionalidad como acusan en la oposición y cuándo finalmente sería ingresado? Sí, el ministro Álvaro Elizalde fue mandatado por el presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días de esta semana, digamos, a fin de poder ejercer la facultad o no presidencial de imponer un veto. Pero esta es una noticia, cierto, que evidentemente va a surgir de esta conversación política por la decisión que toma el presidente de la República y que de todas formas lo que hace es buscar que se resguarden los principios los cuales hemos estado promoviendo, ¿no? Entre otras, el voto obligatorio que es parte de nuestro sistema electoral. Ministra, y en otro tema, la última encuesta de Academia arrojó una baja importante en la aprobación del presidente, la ministra Toá y el subsecretario Monsalve. Esto en medio de la crisis de seguridad que se ha agudizado en los últimos días. ¿No se han recibido bien, cree usted, los anuncios del gobierno o cómo se explican en materia de seguridad? Y por otro lado, ¿qué responden a las presiones por recambio en el equipo del Ministerio del Interior? Bueno, lo primero señalar que como muchas veces ustedes seguro lo deben haber escuchado, no comentamos las encuestas, pero sin embargo tomamos los temas de seguridad como un desafío muy importante y nos consta la entrega, el trabajo serio y absolutamente responsable que realizan tanto la ministra del Interior, Carolina Toá, como el subsecretario Monsalve. Cualquier cambio eventual en cualquier minuto de cualquier equipo, esas son definiciones presidenciales y no nos corresponde a las y los ministros estarlos comentando. Que se ha informado bien a la ciudadanía que ha recibido justamente la medida que están entregando como Ejecutivo para mejorar la seguridad? Creo que las situaciones que vivimos en materia de seguridad pública fueron muy difíciles y esta es una tarea que continúa vigente de informar y de tomar medidas permanentemente. Hola, ministra, buenos días. Hoy en la mañana hubo un grupo de manifestantes que se encadenaron a las oficinas de Codelco aquí en Santiago y ellos apuntaron a que en Chile sí hay plata con el cobre, con el litio. Dicen que se puede financiar, por ejemplo, medidas de vivienda, detener el alza de la luz, que se condonen deuda educativa. ¿Qué visión tiene el gobierno respecto a esa consigna de que en Chile sí hay plata con el cobre y el litio para estas medidas sociales? Bueno, lo primero es señalar que efectivamente hay una agenda en materia social que se ha estado desplegando. Recuerden ustedes que estamos dentro del mes de julio, mes en el cual el salario mínimo subió a 500.000 pesos, se implementó un subsidio para las cuentas eléctricas para 4 millones de personas, o de hogares más bien dicho. Además se extendió el bolsillo familiar electrónico durante 3 meses y se subsidió la parafina. Junto con eso se sigue avanzando en el plan de construcción de vivienda a cargo del ministro Montes. Y sin duda, como en todos los países, hay necesidades que son mayores con recursos que son escasos. Y eso es parte de la realidad de cada país, por lo que el presidente ha solicitado reiteradamente que avancemos en elementos tales como el cumplimiento tributario a través de la disminución de la evasión y de la elusión, así como también en un alza de impuestos para quienes más ganan. Y esas son parte de las discusiones que se llevan más que en consignas en el Parlamento, donde están los representantes elegidos por la ciudadanía y que son quienes votaron en contra el año pasado a la reforma tributaria. Entonces, hoy día, cuando se van a votar estos otros proyectos de ley, es importante estar informados, ¿cierto?, y atentos a este debate, porque, por ejemplo, si logramos avanzar en cumplimiento tributario, en disminución de la evasión y de la elusión, vamos a poder cumplir nuestro compromiso de aumentar la PGU a 250.000 pesos. Por eso es interés del gobierno avanzar. Ministra, solamente queríamos precisar un punto Sí. que señaló usted recién respecto del veto
Dijo el ministro Elizalde realizará las consultas para ver si se ejerce o no la facultad de presentar el veto. ¿Puede que no se presente el veto entonces? Todo eso lo va a resolver el presidente de la República porque esto es una facultad presidencial. Se va a ejercer el derecho al veto en los términos que se caracterice a partir de las consultas que el ministro Elizalde realice, pero como una facultad presidencial. Lo que pasa es que esa facultad es del presidente y en principio habrá veto, pero el presidente es quien va a definir en última instancia siempre si lo impone o no, porque es su propia facultad. Gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.